Palabras de Vida Eterna en Puebla, un programa de las Iglesias de Cristo. Muy buenas noches, hermanos, nuevamente es un gusto estar con ustedes, como cada miércoles ya se está volviendo una buena costumbre estar con ustedes. Gracias a Dios que nos permite estar nuevamente en esta noche, siendo las 9 de la noche vamos a dar inicio al programa. Voy a dar paso a presentar a nuestros hermanos que nos acompañan en la mesa en esta noche. Hermano Alejandro. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia, que Dios los bendiga. Pues como ya conocen mi nombre, Alejandro Martínez González. Estamos ministrando en la Iglesia de Cristo, en calle Fresnos 1502, Colonia Lomas de Castillotla. Teléfono 22 26 10 15 01. Muy buenas noches. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Josué. Muy buenas noches, hermanos, y a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros amigos, les damos la bienvenida a esta emisión. Y así mismo también nos ponemos a su servicio la Iglesia de Cristo en la colonia Vicente Guerrero, en la calle Tepetitlán, número 526, y en teléfono 1-29-4401. Bienvenidos. Gracias, hermano Josué. Buenas noches. Hermano Rubén, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por dar todo este apoyo también en sus casas. Gracias por permitirnos entrar y pues bienvenidos a una emisión más de Palabras de Vida Eterna. Yo soy su hermano y amigo en Cristo, Rubén Martínez González, ministro en la Iglesia de Cristo, Héroes de Puebla. El teléfono es 244-3183. Bienvenidos. Gracias, hermano Josué. Danos una referencia de por dónde está esta congregación de Héroes de Puebla. Ah, sí, hermano, perdón. Es donde está la rotonda 2 de abril. Está en la calle ahí juntitito, calle José Tlapale, número 19. Más una ubicación más próxima es donde checa la ruta 3. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermano Adrián, buenas noches. Hola, ¿cómo están? A todos los hermanos, a todos los radioescuchas que el día de hoy nos están sintonizando. Mi nombre es Adrián Hernández, soy la persona que está encargada de los medios aquí en el programa, haciéndoles mención siempre pues, de todos los mensajes, de todos los saludos, las preguntas que con respecto a los temas que estemos sacando el día de hoy vamos a expresar y vamos a tratar de darle contestación rápida. Entonces les pedimos a todas las personas y hermanos que nos escuchan que se pongan muy atentos al tema de hoy y si tienen dudas, tienen cualquier tipo de pregunta, pues nos las hagan llegar a los teléfonos que tenemos en el estudio, que es el 242-1014, WhatsApp 22-23-38-45-23. Los demás medios electrónicos en un momento los damos. Gracias, hermano Adrián. Buenas noches, su servidor Evaristo Ordaz. Estamos ahí trabajando en la congregación que se reúne en la colonia Bosques de Manzanilla. Esto está al nororiente de la ciudad, a unas cuantas cuadras de la Prepa Calderón, calle Manzano 5215. El teléfono en el que ustedes nos pueden contactar, el 288-2962. Y bueno, pues vamos a iniciar, hermanos, pero antes de iniciar vamos a pedirle a nuestro hermano Alejandro que nos lleve por favor a Dios en una oración inicial. Hermano Alejandro. Gracias, hermanos. Si gustan acompañarme, por favor, inclinando sus rostros en sus casas, por favor. Oremos. Bendito Dios, Señor Dios grande y Dios todopoderoso. Santo eres en verdad, Señor, porque santo eres tú y santo es tu nombre. Porque Dios como tú no lo hay ni lo habrá jamás, ni antes ni después, bendito Dios. Y es por eso que hoy tú te mereces toda la honra y la gloria, hoy y por siempre, Señor, que tú bendigas esta emisión, Padre Celestial, que a cada uno de los que estamos acá nos des la sabiduría de hablar conforme a tu palabra, bendito Señor. Al igual queremos pedirte por toda la audiencia, Señor, que estas palabras a través de esta emisora, pues, Señor, lleguen al corazón, a la mente de cada una de las personas que nos escuchan. Bendícenos grandemente, bendice a toda tu iglesia en todo el mundo, Señor, porque solamente hay una sola iglesia, una sola fe y un solo bautismo. Gracias, Señor, te damos por ello, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues, hermanos, en esta noche el tema que vamos a abordar, vamos a atender, es un tema que pues, quizás no debemos denominarlo tema. Vamos a hablar un poco de una persona, la persona central de nuestra fe. Es una persona que nosotros seguramente los que somos cristianos ya conocemos muy bien, pero si hay alguien que por ahí esté escuchándonos por primera vez y quiera saber de quién es Cristo, pues este es el día. Hoy vamos quizás a recordar un poco de lo que nuestros hermanos ya saben allá en sus congregaciones, quizás algunos datos no nuevos, pero sí que nos refresquen un poco la mente.
Pero bueno, ese es el tema de esta noche. El tema es Cristo, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? Eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, pues Cristo, hermanos, tiene en el griego y en el hebreo, tiene dos nombres, ¿verdad? En el griego se denomina Christos, en el hebreo se denomina Masaya, ¿verdad? Ambos significan el ungido. Esta es digamos que la traducción que hay para la palabra Cristo. En términos generales quiere decir el ungido. ¿Dónde ha estado Cristo? ¿Dónde estuvo Cristo? Siempre cuando nosotros llegamos a evangelizar por primera vez a algún lugar nos hacen la pregunta, bueno, ¿y Cristo de dónde salió? Bueno, pues en el Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, nosotros podemos encontrar el siguiente texto bíblico. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Y ahí es una profecía que se hace respecto de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 4, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. También en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de David. Ahí nosotros encontramos, ¿verdad?, el lugar donde finalmente Cristo nació, ¿verdad? La ciudad de David, que se llama Belén, dice, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Esto es brevemente, ¿verdad? ¿Dónde estaba Cristo en la eternidad? Bueno, pues ahí está una profecía. Más adelante vamos a explicar un poquito más respecto a este tema. Hermano Josué. Sí, como un hermano, también leemos en Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y asimismo en Juan, en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 4, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gracias, hermano Josué. Hermano Rubén, sigamos. Ahora vamos a hablar un poquito de Cristo en las profecías del Antiguo Testamento. Muchas gracias, hermano. Los eruditos han documentado muchísimo más de 300 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Entonces, desde el Génesis hasta Malaquías, la historia de Jesús es predicha en mínimo detalle. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Estamos mirando Mateo 11:3, mientras que Jesús el Bautista, Juan estaba mencionando, Juan el Bautista estaba en prisión, perdón hermanos, perdón, rectificamos, ¿verdad? Mientras que Juan el Bautista estaba en prisión, envió a sus seguidores para preguntar a Jesús: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Aquí Juan el Bautista se estaba haciendo esta pregunta y mandaba precisamente a sus seguidores a ver de verdad aquí a nuestro gran maestro, a nuestro gran Señor Cristo, ¿verdad? Entonces la respuesta de Jesús fue: id y haced saber a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto lo notamos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 4 y 5. Dice: más de 700 años atrás, el profeta Isaías había predicho aquellas mismas cosas serían hechas por el Mesías. Aquí la referencia bíblica, si gustan apuntarlas, y hermanos, hacer como los hermanos de Berea, ¿verdad? Apuntar y checar en las escrituras, a ver si es verdad lo que les mencionamos. Isaías 35, del versículo 5 y 6, y nos brincamos hasta el capítulo 61, versículo 1. Gracias, hermano Rubén. Efectivamente, ahí empieza Cristo a aparecer ya en las profecías del Antiguo Testamento, pues muchas de ellas escritas 700, 800, 900 años antes de la venida de Cristo. Hermano Alejandro. Sí, muy bien, hermano. Para nosotros es sorprendente ver todo esto, ¿no? Cómo las profecías del Antiguo Testamento hacen mucha mención de aquel que iba a venir para la salvación del mundo, ¿no? Inclusive lo que más me encanta a mí de la palabra de Dios, que nos da hasta el lugar exacto donde iban a nacer. El lugar exacto donde nació fue en el lugar de su nacimiento.
fue en Belén, Belén de Palestina, y fue donde nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo puedo yo realmente pues testificar? Bueno, simplemente leyendo Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 2, y hace referencia en Mateo, capítulo 2, versículo 1, que nos da que es nacido de una virgen. El profeta mesiánico Isaías nos da esta referencia en el capítulo 7, versículo 14. Esto es algo bien hermoso, hermanos, ver que como la palabra de Dios siempre ha sido fiel y realmente se cumple. Muchos hombres o legisladores y portadores de una nueva alianza entre Dios y los hombres, realmente es algo importante. ¿Quién fue Jesucristo? Fue un legislador y portador de una nueva alianza entre Dios y ¿quién? Y los hombres. Lo podemos ver en Isaías, capítulo 55, versículos 3 al 4. ¿Milagros de todo género hizo? Sí, es igual. El profeta Isaías nos lo explica en el capítulo 35, versículos del 4 al 6. Y hermanos, ve cómo se conjuga también con Lucas, capítulo 7, 18 y 20, versículos de 18 y 23. ¿Te habla de que fue traicionado? Sí, es cierto. También habla las escrituras que fue traicionado y vendido. ¿Por quién? Por un hombre llamado Judas, y fue vendido por 30 monedas. Lo puedes ver en el libro de Zacarías, de Mateo. En el libro de Zacarías lo puedes encontrar, hermano, en el capítulo 11, versículos 12, 13, Mateo, versículos 26, 14 y 15. Fue flagelado y escupido en el rostro, hermano, igual, en Isaías, taladradas las manos y el costado, igual, hermano, puedes verlo en Salmo. Y ahorita te doy las citas bíblicas exactas, hermano. Y le darán miel como bebida. Puedes darte cuenta acá, hermano, que el Antiguo Testamento, todo el asunto, todo el meollo del asunto, viene hablando de su nacimiento, de su ministerio. ¿De quién paramos? No sé. ¿Paramos? Sí. Hermano, podemos ver todo esto, porque cuando yo te digo que fue flagelado y escupido en el rostro, Isaías, capítulo 50, versículo 6, nos lo dice. Donde fue taladradas las manos y el costado, lo podemos ver en el Salmo, capítulo 22, versículos 16 al 18. Y que le iban a dar hiel como bebida, en el Salmo 69, versículo 21. Esto es algo para que tú, hermano, confirmes tu fe, para si hay una persona nueva que nos está escuchando, veas la veracidad de la Biblia. Ok. Perdón, tuvimos una falla técnica, nos cayó por aquí un rayo cerca, literalmente cerca, pero retomamos el tema con nuestro hermano Alejandro. El hermano, nuevamente. Hermanos, pues sí, como te estaba yo comentando, que Cristo, las profecías del Antiguo Testamento, ya vimos dónde nació, que nació de una virgen, el lugar de nacimiento en Belén, los milagros de todo género, y también nos habla que fue traicionado y vendido por 30 monedas de plata. Lo más importante de todo esto habla de su sufrimiento, cuando fue flagelado y escupido en el rostro, Isaías 50, versículo 6. Como fueron taladradas las manos y el costado, Salmos capítulo 22, versículos de 16 al 18. Y también nos habla el Antiguo Testamento que le dan hiel como bebida. ¿Dónde lo encuentro? En Salmos capítulo 69, versículo 21. Y esto es lo más hermoso, hermano, ¿sí? Que todo el Antiguo Testamento hace siempre el llamamiento para que podamos ver que desde esa época estaba profetizado Cristo. Gracias, hermano Alejandro. Pues nuevamente reiteramos nuestras disculpas, fue una falla técnica ajena totalmente a nosotros. Está lloviendo, bueno, está tronando muy fuerte aquí en el sur de la ciudad de Puebla, desde donde estamos transmitiendo, y la cabina pues nos dejó oscuras, hermanos. Entonces ya no sabíamos qué hacer, literal ya no sabíamos hacer, está lloviendo muy fuerte. Y pues les agradecemos que sigan escuchándonos. Vamos a los comentarios respecto de quién es Cristo. Cristo, hermanos, es una de las tres personas de la Trinidad. Cristo es nuestro Dios. Cristo estaba profetizado, Cristo estaba visto que tenía que llegar para que cumpliera la misión que el Padre le había encomendado. Hermano Josué, por favor, tus comentarios al respecto. Sí, hermano, en el caso de nuestro Señor Jesucristo vemos precisamente que, como dice también en Miqueas, que desde el principio Él se encontraba, así mismo en Juan, en el capítulo 1, que Él era el Verbo que estaba con Dios, y asimismo que Él era Dios. Las palabras que nosotros leemos respecto de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo principalmente nos indican cuál era el objetivo por el cual nuestro Señor venía a este mundo. Desde el Génesis se hace una promesa, precisamente desde la caída de Adán y Eva,
los cuales se desobedecieron a un mandamiento directo que Dios le había dado respecto de no comer de un árbol, de un fruto que estaba en el huerto del Edén. Una vez que se hace esta desobediencia, también se hace una promesa de parte de Dios. Ciertamente ya el hombre iba a vivir por cierta cantidad de tiempo, pero habría en el futuro, según nos dice en Génesis 3:15, mediante la simiente de la mujer, también alguien que vendría a dar esa libertad en la cual se había perdido precisamente por la transgresión del mandamiento. Y este es nuestro Señor Jesucristo, profetizado desde el Génesis, pero también llevado al cumplimiento. Todas las profecías que se dan en el Antiguo Testamento respecto de nuestro Señor Jesucristo vienen a tener un cumplimiento como Cristo mismo lo dijo. Él vino a cumplir, y a cumplir todo lo que estaba dicho de Él en los profetas y asimismo en la ley. Entonces, Gálatas 4:4 nos dice precisamente que una vez que había llegado el tiempo del cumplimiento, vino nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer, como también había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que nosotros vemos respecto de Cristo, del propósito de su venida, viene también siendo profetizado desde la antigüedad, muchos años antes de que cualquier hombre pudiera imaginarse esto. 700 años por medio de los profetas, Dios revela precisamente este objetivo de la venida del Mesías, que es el ungido. Y debemos de recordar, hermanos, que el ungimiento solamente se daba a reyes y a sacerdotes, y ni nuestro Señor Jesucristo vino a hacer las dos cosas para nosotros. Sí, así es, efectivamente, hermano, es muy importante esta parte que nos señalas respecto de este ungimiento, ¿verdad? Porque las palabras con las que se denomina a Cristo, pues son el ungido. Hay algunos grupos religiosos que se preguntan dónde estaba Cristo antes de, ¿verdad? Porque algunos de ellos, siguiendo una doctrina no muy cercana a las Escrituras, señalan que Cristo más bien es un ser creado, que no es precisamente Dios. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Lo que nosotros leemos en el libro de Juan, en el capítulo 1, es: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio, hermanos, antes de que todas las cosas fueran creadas. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo con Dios, con su Padre, ¿verdad? Y ahí también estaba el Espíritu Santo. Por eso en Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que nosotros leemos en la creación, en el Génesis, en el capítulo 1, en el capítulo 2, bueno, pues toda esta creación fue hecha tanto por el Padre como por el Hijo, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es muy importante tener presente esta situación para que nosotros consideremos, vayamos conociendo y acercándonos un poco respecto de quién era Cristo. Hermano Rubén, un comentario respecto de quién era Cristo en tus años que llevas de ministrar. En tus años que llevas de ministrar, ¿qué les has enseñado ahí a los hermanos? ¿Quién es Cristo? Pues bueno, nos quedamos cortos, ¿verdad? Todos nos podemos pasar toda una vida queriendo, pues, descifrar todas las personalidades o características que tuvo aquí como ser humano en la tierra. Pues como bien lo mencionas, hermano, muchas denominaciones toman hasta Cristo como un gran metafísico, ¿no? Que tenía un gran poder en la mente, pero no lo toman como algo divino, como una divinidad, sino lo toman como ciertamente un superhumano, quizás, si así lo podemos mencionar. Hay muchos imitadores de Cristo, pero no por el lado bueno, sino para hacer presunción o alarde a sus pues poderes humanos, que quizás mismo Cristo nos hizo en su semejanza, ¿no? De tener una mente pues que también puede dominar muchas cosas, ¿verdad? Cristo nos vino a enseñar la obediencia, la humildad, ser sinceros, ser pues humildes, ¿verdad? Y Cristo nos lo dejó como mayor ejemplo. Ciertamente Cristo es la creación, Él nunca fue creado, ¿verdad? Bien mencionado, bueno, en Juan 1:1 es un texto donde también la tendencia gnóstica pues parte aquí a mostrarnos, habla del Verbo, y si nosotros sabemos que el Verbo era Dios y el Verbo estaba, estaba con Dios, vemos que Cristo mismo estaba ahí también ya en la Trinidad, bueno, no bien mencionado, sino pues en la deidad, ¿verdad? Que porque pues esta parte también que tomamos como lo que acabé de mencionar, pues mucha gente lo ha tomado hasta como una cierta imagen, perdón por haber mencionado esa palabra, ¿verdad? En realidad somos pues para hacer una distinción,
es pues es el Dios triuno, ¿no? Es una deidad increíble que pertenece a lo que es el Padre y precisamente también al Espíritu Santo. Gracias, hermano Rubén. Nos vamos a ir a un corte. Vamos a salir un momento a un corte y vamos a ir a un corte. Ah, muy bien. Me dicen que entonces me dan indicaciones de aquí del máster que seguimos adelante. Nos desubicamos un poquito por aquello del tiempo, pero bueno, seguimos. Vamos a darle entonces el lugar a nuestro hermano Adrián, que nos tiene algunos saludos ya, ¿verdad? Ahí, hermano. Pues ya bastantitos, hermano. Adelante, a ver, por favor. Vamos viendo. Nuestro hermano Mario Platas, que de hecho él es colaborador de aquí del programa, se encuentra ahorita en Río Verde, San Luis Potosí, en lo que es una campaña evangelística. Es importante que tomemos nota de esto porque del tocar puertas en esta campaña, ahorita ya varias personas están asistiendo ahorita a la congregación y las primeras palabras que le van a empezar a poner es este programa. Así que mandan muchos saludos, nosotros les vamos a mandar saludos también desde acá. A todos los que aún no conocen mucho de la palabra, creo que le viene muy ad hoc este momento para que de inicio empezamos con quién es Jesucristo, ¿no? Para todos ellos. Muchos saludos, hermanos. Saludos, que Dios les bendiga. También nuestra hermana Nati de Castillotla nos manda saludos. Adi García también nos manda saludos. Nuestro hermano Herminio de Eres Puebla nos manda saludos, que estuvimos con él el lunes en la preparación del programa. Muchos saludos, hermano. Claudia de Nueva Rosita, Coahuila, nuestra hermana Claudia manda saludos también. Saludos. Nuestra hermana Luisa de Bosques de Manzanilla nos está pidiendo una oración por su mamá, que tiene ya 96 años. Entonces que Dios la siga conservando. Estamos también aquí recibiendo un mensaje para que en las oraciones nosotros hagamos hincapié por el hermano Moisés Cruz y la hermana Susana Hernández en Waukegan, Chicago. Ellos tuvieron un percance, un accidente. Entonces, afortunadamente pues no pasó de que la camioneta que traían está un poco dañada, pero ya está en el taller. El hermano pues con un poquito de problemas en el hombro nos pidieron sus oraciones. ¿Sí? Saludos a los hermanos. Saludos. También Lulú de Bosques de Manzanilla nos manda saludos. Está muy triste porque no nos puede estar escuchando ahorita, pero nos sigue por vía WhatsApp en todos los mensajes. Entonces ya le contestamos a mi hermana Lulú. Nuestra hermana Jocabet está también pidiendo de Vicente Guerrero por la reunión que va a haber en Querétaro de todos los jóvenes. Aprovechamos también pues para dar este aviso, ¿no? Gracias, hermano Adrián. Pues vamos a continuar con el programa, hermanos, por esta cuestión del el apagón que tuvimos, pues nos desubicamos un poquito, seguimos con el programa. Vamos a hablar un poco ahora, hermanos, de las características de Cristo según los apóstoles, según lo relatan los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Juan declara que Jesús se había hecho carne y que había habitado entre los hombres. Es decir, Dios, y esto es algo bien interesante, porque más adelante también Juan, ahí en 1 Juan dice que si alguien niega que Jesucristo vino, que Dios vino en carne, entonces ese es el anticristo. Bueno, el apóstol Juan declara, ¿verdad?, que Cristo se había hecho carne, ahí en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14. Por otro lado, Pablo, el apóstol, escribe que Cristo fue revelado en apariencia de hombre, Filipenses 2, del 7 y el 8. Lucas, el médico, dijo que Cristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esto lo podemos encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 52, ¿verdad? Y nosotros también leemos que el apóstol Juan, ahí en el capítulo 20, en el versículo 28, declaró respecto de Jesús, en Juan 20:28, Tomás le llama Señor mío y Dios mío. Y Jesús respondió, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Es decir, lo que nosotros leemos en estas características de los apóstoles es que ellos alcanzaron a percibir a nuestro Señor Jesucristo, a estar con Él como un hombre, ¿verdad? Y es muy importante esta parte, hermanos. Ya veremos un poco más adelante por qué es importante el hecho de que Cristo haya venido como hombre. Hermano Josué, por favor.
Sí, hermano, de las características de Cristo en el sentido humano se ven precisamente en muchos de los eventos que nuestro Señor Jesucristo experimentó mientras estuvo aquí en la tierra. Él, según nos dice en Hebreos en el capítulo 5 y versículo 8, aprendió por lo que padeció. Asimismo, también nos dice que Él experimentó hambre, según nos menciona en Mateo capítulo 4, versículo 2. Así también Él experimentó sed, según nos dice en Juan 19, 28. Experimentó cansancio, según leemos en Juan 4, 16. Él asimismo también se enojó, según nos dice Marcos 3, 5. Y estuvo también momentos de frustración, según nos dice Marcos 9, 19. Experimentó gozo, según nos dice Juan 15, 11. Tristeza, según nos menciona Juan 11, 35. Dolor, según nos dice Lucas 19, 41 y Hebreos 5, 7. Él fue, nos dice Hebreos 4, 15, tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, la característica de humanidad que él tenía, pero sin pecado. Y asimismo, como característica humana, Él pudo morir por nosotros, según nos dice en Marcos, en el capítulo 15 y versículo 44. Gracias, hermano. Todo lo que nos acaba de decir el hermano Josué reafirma y confirma todas las características humanas de nuestro Señor Jesucristo. Son muy importantes. Hermano Rubén, ¿por qué las Escrituras ponen tanta importancia en la naturaleza humana de Cristo? Pues para dejarnos este gran ejemplo, ¿verdad? Y que pues nos muestre pues que sí se puede hacer todo lo que Él hizo humanamente hablando, ¿verdad? Entonces también nos hace ver que Jesús no hubiera llegado a ser un hombre, Él no pudiera haber muerto, ¿verdad? Entonces, porque todo el mundo a veces quizás dice, es que aguantó todo esto porque era Dios, o porque es Dios, pero todo lo que pasó, hay grandes médicos en la actualidad que toman el caso, analizan todos los golpes, todo el sacrificio y hacen una serie de análisis, y humanamente padeció y sufrió todo esto, ¿no? Lo estamos mirando del padecimiento ahí en el Getsemaní, cuando toma esta parte de sufrimiento y está partiendo a preparación de la muerte. Entonces, el escritor de los Hebreos hace evidente que Cristo participó de carne y sangre para que por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, o esto es, pues al diablo, ¿no? Esto lo notamos en Hebreos 2:14. Si Cristo no hubiera muerto, no hubiera habido expiación ni perdón de pecados. La familia humana hubiera estado sin esperanza y pues totalmente perdida. ¿Por cuánto tiempo creen? Pues por toda la eternidad y por siempre. Porque aquí nos hace mención que Cristo vino a morir para poder hacer un acercamiento para con el Padre y el ser humano. Gracias, hermano Rubén. Es muy importante el hecho de que Cristo finalmente haya venido como hombre. Vamos a irnos a un corte. Nos vamos a ir a un corte y en un momento regresamos con Palabras de Vida Eterna. Nuevamente a Palabras de Vida Eterna en Puebla. Síguenos por YouTube en Palabras de Vida Eterna en Puebla. Y si tú quieres, puedes generar también tu suscripción al programa. En Twitter, en Palabras 3333. Facebook, Palabras de Vida Eterna en Puebla. Nos encontramos transmitiendo hoy día por universalr.com. Adelante. Gracias, hermano Adrián. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema respecto de quién es Cristo. Hermano Alejandro, platícanos, ¿quién es Cristo? Bueno, hermano, para mí es un placer platicarte esto y a toda nuestra audiencia, ¿no? Que también Cristo es conocido como Dios. ¿Dónde puedo checar esto? Bueno, todas las escrituras reconocen la naturaleza divina de Cristo, toda la escritura, eso es lo más importante, todo se reconoce la divinidad de Cristo. En la mayoría de sus hechos, Jehová es aplicado a la primera persona de la divinidad. Podemos ver que también se le llama el Padre. Si tú ves tu texto bíblico en Mateo, capítulo 28, versículo 19, nos podemos dar cuenta que dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, la primera persona, hermano. Este es un gran ejemplo que podemos ver que Jehová dijo, también en el Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, ¿qué le dijo a su Señor? Bueno, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús luego explicó que ese verso proyectaba al Padre dirigiéndose a Cristo. Lo podemos ver en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 40, versículo 42.
Sin embargo, sí, Lucas 20, perdón, aclaro, Lucas 20, versículo 42. Sin embargo, el nombre de Jehová es también usado en ocasiones para referirse a Cristo. Por ejemplo, Isaías profetizó acerca de la misión de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahí está. Podemos ver verdaderamente que Isaías, también el profeta, en Isaías 40, versículo 3, en Mateo capítulo 3, versículo 3 y Marcos capítulo 1, versículo 3, podemos ver que a Cristo también se le llamaba con el nombre del Padre, Jehová. Si hablas del Padre, hablas del Hijo. Si hablas del Hijo, hablas del Padre. Gracias, hermano. Es un misterio esto que estamos tocando un poco, en el sentido de que mucha gente no se lo termina de explicar. ¿Cómo es esto de que son la misma persona y al mismo tiempo son dos personas o tres personas, porque también incluimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Hay alguna ilustración que por ahí quizás no sea muy aplicable, pero es una manera de tratar de ilustrarlo. En alguna ocasión, cuando algún maestro me explicaba esto, me decía, imagínate una naranja y quítale un gajo. Por el hecho de que le quites un gajo a la naranja, ¿deja de ser naranja? ¿Pierde la esencia de naranja? No, sigue siendo la misma naranja. Lo mismo aplica en términos, o algo similar aplica en términos de lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si bien se pueden separar para que finalmente Cristo se encarnara y estuviera en la tierra, hoy entre nosotros está el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que nos lo iba a enviar, nos iba a enviar un consolador. Bueno, pues ahí están las tres personas de Dios operando. Le voy a pedir un comentario, hermano Rubén. Hermano, adelante. Gracias, hermano. Bueno, para los que nos encanta el cine, muy sutilmente el diablo nos quiere engañar, y a la literatura, pues ahí está un libro muy codificado, que es de un gran pintor, ¿verdad? Sí, Cristo también en esta parte, porque esta parte quizás no la tocamos porque la escritura no lo trae, que si Cristo fue casado o tuvo esposa o tuvo descendencia. Algo que Cristo no sabe hacer es mentirnos. Y si Él se hubiese sido casado, Él nos hubiera dejado el modo en cómo casarse, cómo tratar bien a la esposa. Nos habla mucho del trato de la esposa, ¿verdad? Nos deja mucha mención de cómo el hombre debe darle el trato a la esposa. Pero Él si hubiese sido casado, hubiera sido el máximo ejemplo, ¿no? Como lo dejó con su esposa, que es la iglesia, o su futura esposa, ¿verdad? Que es la iglesia, que es la novia. Entonces, hermanos, pues no, Cristo no fue casado, no tuvo descendencia, precisamente Él muere muy joven, a los 33 años, y esta parte nunca la vamos a poder encontrar en las Escrituras, porque Cristo como tal no fue casado. Él era un hombre muy dedicado, muy entregado, muy devoto a la obediencia del Padre. Gracias, hermano Rubén. Sí, efectivamente, además, esto que comenta nuestro hermano Rubén tiene que ver con una pregunta que nos hacían en el auditorio, nuestros radioescuchas, si efectivamente Cristo había sido casado. No, hermanos, no fue casado, y no porque no cumple el propósito. Realmente Cristo no vino a esta tierra a casarse o a tener familia. El propósito al que vino central nuestro Señor Jesucristo es a salvarnos, a salvar a la humanidad, a ofrecerse como medio para que nuestros pecados fuesen perdonados. Él vino a hacer ese trabajo de sacrificio que Dios le encomendó, y Él con mucho amor vino a entregarse por nosotros. Consecuentemente, con este propósito central y fundamental, Cristo no pudo haberse casado. Esperemos haber resuelto por ahí la pregunta. Hermano Alejandro, tu comentario respecto de las características de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mira, lo más hermoso de todo esto, como hemos estado platicando, ¿no? Como hemos estado platicando, realmente mucha gente ha querido investigar o el misterio de que por qué son 13 a la vez es uno. Mira, tan claras son las Escrituras que me gustaría dar una cita. Adelante, hermano. Sí, que en el libro de Colosenses, capítulo 2, me gustaría que la gente, nuestra audiencia, leyera desde el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El hombre ha querido muchas veces investigar todo lo de Cristo y se ha topado con la sorpresa que Dios es veraz o que Cristo es veraz. Él no miente, como comentaba hace rato nuestro hermano. Lo más importante de esto que nos comenta este comentario bíblico en el versículo 9 de Colosenses capítulo 2 dice, porque en Él, ¿en quién es en Él? En Cristo. ¿Qué habita? Habita corporalmente en todo su cuerpo físico y todo lo que conocemos de Cristo. ¿Qué habita? La plenitud de la deidad.
¿Qué es la deidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios, como hemos visto, si yo te hablo de Jehová, te estoy hablando de Jesucristo. Si te hablo de Jesucristo, te estoy hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente, ¿qué? Toda, dice toda la deidad. Ya no te dejes engañar, hermanos, con ciertas tradiciones de hombres o comentarios meramente humanos. Así es, algunos grupos religiosos tratan o han tratado de desvirtuar esta cuestión de la Trinidad de Dios, y una de esas personas de la Trinidad pues es nuestro Señor Jesucristo. Hermano Josué, un comentario al respecto, por favor. Bueno, creo que una de las cosas que tal vez las personas que no se adentran mucho en el conocimiento bíblico es precisamente eso, el tratar de hacer tan humano a Jesús que pierda el propósito para el cual Él vino a este mundo. Ya nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones que se le cuestionó, más que nada para tentarle, dijo que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, precisamente sobre una pregunta respecto del matrimonio. Cristo se hizo humano, se hizo carne como nosotros con un propósito, y este era principalmente el cumplir ese sacrificio para el cual había sido propuesto por el Padre y también por el cual nosotros podemos recibir el perdón de pecados. Esa era la razón principal de que Cristo se hiciese como nosotros, el vivir todo tipo de tentaciones y de pruebas y aprender, tener todas las características de tal manera que nosotros que somos pecadores pudiéramos acercarnos a Él confiadamente ya como una persona que conoce nuestras debilidades, según también lo dice Hebreos, y que asimismo puede interceder por nosotros conociendo esas mismas debilidades. Es un abogado que a la vez sabe también precisamente de qué manera puede exponer esas debilidades e interceder por nosotros en los hierros que llegamos a tener precisamente por esa debilidad carnal que es la que nos motiva hacia el pecado. Entonces, ya viendo desde el aspecto humano, debemos de entender que ese es el propósito por el cual Cristo, en este caso Dios, se hizo hombre mediante el Hijo de Dios para poder cumplir ese sacrificio que nos haría libres del pecado. Ya en el caso espiritual y divino vemos cómo desde la antigüedad la palabra se dirige por medio de profecías mencionando a Jehová, y el pueblo judío solamente conocía en este caso a Dios únicamente como el único y solo Dios que podía existir. Sin embargo, ya la palabra del Señor en el cumplimiento nos da a entender precisamente mediante Juan el Bautista que a quien aparejaba el camino era a nuestro Señor Jesucristo, y el cual había sido profetizado por Isaías, y el cumplimiento venía a ser en la personalidad de Jesús. Entonces, Jehová y Jesús vienen a ser precisamente la misma persona con el mismo objetivo. Jehová, el Padre, pero Jesús, el Hijo, cumpliendo precisamente cada una de las profecías que habían dado desde la antigüedad los profetas, los servidores de Dios, para cumplimiento en la persona de Cristo. Gracias, hermano Josué. Sí, fíjense que hay que dejar muy claro esta cuestión del propósito, porque a partir de eso, del propósito, muchos grupos religiosos incluso se han desviado. Se han desviado en el sentido de que, voy a dar un ejemplo que quizás suene un poco fuerte, ahorita lo revisamos con calma, pero en más de una ocasión a mí me han dicho, hermano, haga oración para que mi enfermo se sane, porque yo sabía o vi que o leí en la Biblia que en el Nuevo Testamento Jesús sanaba. Pero el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, el principal propósito no fue sanar a las personas, por lo menos no físicamente. La salud a la que se refiere más bien es una salud espiritual. Y entonces las personas me preguntan o nos preguntan con mucha frecuencia, bueno, ¿y entonces qué, no se va a sanar? Eso no depende de nosotros, depende de la voluntad de Dios, pero el propósito central de la venida de Cristo a la tierra es la salvación de la humanidad y a través de la predicación de la palabra. Ahora, entonces, los milagros que nosotros vemos, como el de sanidad, como el de lenguas, como algunos otros, tenían otro propósito histórico que no debemos olvidar. Este propósito histórico lo encontramos ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 16. En los últimos versículos del libro de Marcos, en el capítulo 16, dice, estas señales seguían, ¿verdad?, para que la palabra fuese confirmada. Y todos los que veían este tipo de señales creían en la palabra a partir de ver estas señales. Entonces es importante que nosotros no nos dejemos engañar, ¿verdad? Y entendamos que, quiero ser muy insistente en esta parte,
el propósito central de la venida de nuestro Señor Jesucristo es la salvación de nuestras almas en la eternidad. Perdón, hermanos. Ahora vamos a hablar también un poco respecto de lo que hacía nuestro Señor o lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre que tenía virtudes de la deidad, efectivamente, pero dentro de todas estas virtudes de la deidad, nuestro Señor Jesucristo respetaba mucho las Escrituras. Nosotros encontramos un ejemplo en el libro de Lucas, en el capítulo 20, en el versículo 25, cuando dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto cuando lo tratan de tentar, ¿verdad? Y le preguntan respecto de una moneda que se encontraba en la boca de un pez, y le preguntan: oye, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, pues dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. También nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo en términos del conocimiento de la palabra. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 1 al 11, nosotros leemos, dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él les responde, ¿verdad? Escrito está, el diablo le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y Jesús le dijo: escrito está también. Y otra vez le llevó el diablo y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo tenía un conocimiento muy, muy profundo de las Escrituras. Nos vamos a ir a un corte y regresamos en un momento a Palabras de Vida Eterna. Palabras de Vida Eterna en Puebla. En la parte de los medios, vamos a leer a continuación algunos mensajes que nos están llegando. Luis Conde, de la congregación de Castillotla, que nos pide que oremos por la salud de Luis Conde y su esposa Lulú Monroy. Felicitan mucho al programa, les gusta mucho. Nuestra hermana Adriana de Saloya, Tabasco, siempre fiel, un programa muy edificante. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Josué, oraciones por los pacientes del Hospital General Z del IMSS en San Luis Potosí. ¿Sí? Gracias. También hay que pedir mucho por ellos. La hermana Anabel de Bosques de Manzanilla, saludos. Que le mandemos saludos al joven Alejandro Canseco que escucha este programa. Ya hemos tenido referencia de este joven. Muchísimos saludos para él. Nuestra hermana Adriana Cruz de Bosques de Manzanilla nos pide que hagamos una oración por la señora Cheryl, ¿sí? Que está en coma en este momento. Y aquí viene algo muy, pues algo conmovedor, ¿no? Triste, porque pues así es a veces la vida también. El señor Carlos Guzmán tiene un tumor en el cerebro. Él está próximo a casarse en Estados Unidos y quieren adelantar su boda precisamente porque no le da mucho tiempo de vida. Entonces, pues yo sé que con la voluntad de Dios, si Él así lo dispone, todo es posible. Él va a salir adelante. Conocemos casos de muchas personas que les han puesto ya contaditos los días y han salido avantes. Así también vamos a pedir, nuestra hermana Consuelo de Vicente Guerrero pide porque tiene en este momento una situación complicada y que la incluyamos en las oraciones al final para que Dios en su infinita misericordia le ayude y si es su voluntad pues se arregle, ¿verdad? Entonces también aprovechar este momento para decirles a todos los hermanos que hoy nos están siguiendo en esta misión, pues que comuniquen también de este programa, ¿no? Que haya de hecho un vínculo más grande con más personas, más gente que nosotros podamos llegar, que tengan la duda, que tengan en algún momento ese espacio para querer reflexionar, inclusive que se le pueda ir a hacer una visita a su casa. Nosotros estamos en toda la total disposición. Somos un grupo de más de 20 hermanos que componemos este programa, que estamos en el talante de querer trabajar para Cristo y hacer este tipo de trabajo, ¿no? A nosotros nos va a dar mucho agrado el poder atender y yo creo que concordamos en eso, ¿verdad, hermanos? Amén. Así es. Amén. Vamos a retomar el programa, hermanos. Hace un momento les decía yo que les hablaba yo de una moneda, ¿verdad? Que le habían enseñado a nuestro Señor Jesucristo y les había dicho que había salido de un pez. Corrijo, hermanos. En Lucas 20:19 dice: procuraban los principales sacerdotes y escribas echarle mano en aquella hora, ¿verdad?
Y la manera en que intentaron echarle mano fue mostrándole una moneda, dice en Lucas 20:21, y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar a César tributo o no? Y entonces él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda y de quién tiene la inscripción, la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en esta parte encontramos, hermanos, un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo muy profundo de la Escritura. Vamos a continuar con nuestro programa. ¿A quién le corresponde ahorita continuar? A mi hermano Josué. Adelante, hermano Josué. Perdón. Adelante. Bueno, también vemos a Cristo en la característica de sencillez. Sabía mucho las Escrituras, no hay mejor maestro que nuestro Señor Jesucristo, pero vemos también en el carácter de Él un ejemplo a seguir. Dice en Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los predicadores, los ministros, los pastores, todos los que dan el servicio dentro de la congregación, debemos de aprender de esta característica de nuestro Señor. La sencillez con la cual Él llevó a cabo la obra que Dios le había encomendado, y así también como cada uno de nosotros, cuando cumplimos la palabra que nos es dada por parte de Dios y hacemos nuestra voluntad, la voluntad de Él, entonces cada vez que llevamos a cabo esto, la humildad y asimismo las características de nuestro Señor se manifiestan. Ya decía nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, pero llevad mi yugo sobre vosotros, y aparte de eso aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Santiago 4, en versículo 6 también nos dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracias, hermano Josué. Hermano Rubén, sigamos hablando un poquito de las características de nuestro Señor Jesucristo. Hace un momento veíamos que era un hombre muy respetuoso de las Escrituras, obviamente tenía un conocimiento muy importante, al mismo tiempo era fue un ser muy sencillo. Háblanos más de nuestro Señor Jesucristo, por favor. Gracias, hermano. Bueno, una parte de las Sagradas Escrituras en Proverbios, perdón por no decirla así, todos mis hermanos que me apoyen, por favor, cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Precisamente esta instrucción la tuvo Cristo desde su niñez. Fue un pequeño increíblemente dedicado a lo que decían los padres terrenales. ¿Se acuerdan la parte cuando llega la fiesta? Una porción nos la menciona en Lucas 2:49. Gracias, hermanos. Es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta tarea es para todos los que tenemos hijos, de instruir a nuestros pequeños. No porque sean pequeños no van a tener esta capacidad, ¿verdad? Dios se las da, claro que sí, ¿no? Es un gran ejemplo que como padre nosotros también nos tenemos que disciplinar para instruirlos y que ellos vean que a partir de que ya estamos listos para ir al servicio de adoración, pues que nos vean cómo tomamos nuestra Biblia, cómo tomamos nuestra libreta de apuntes. Es como llevar útiles a la escuela, ¿verdad? Entonces Cristo hizo esta parte cuando era pequeño, desde su niñez mostró su dedicación. Mencionaba yo esta parte de Lucas 2:49, dice así: entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aquí vemos que ya José y María van en camino, y dicen, y Jesús, no lo dice la Escritura, ¿verdad? Pero es una parte muy, muy curiosa, y pues ellos ven que no está y tienen que regresar por Jesús, y Jesús pues lo vemos que ya estaba ahí enseñándole a los maestros a su corta edad, ¿verdad? Muchas veces dicen, pero ¿qué pasó con Cristo de los 12 años en adelante? Mucha gente pues quiere saber cuál fue esa parte, ¿no? Y la Escritura nos dice que Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Y a veces como predicadores no le damos esa importancia de ver
a nuestro Señor Jesucristo, un predicador, pues llegó a estar fascinado por los libros de hombres y había estado predicando sermones de gran erudición sobre filosofía. Un domingo encontró sobre el púlpito una nota que decía: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y esta parte la vemos en Juan 12:21, ¿verdad? El predicador de inmediato entendió su error y acudió nuevamente a la Biblia. Es nuestra fuente de sabiduría, ¿verdad? En busca de material para sermones acerca de la figura central de lo que precisamente estamos hablando en este tiempo y de la eternidad, ¿verdad? Después de algunos domingos de manifestar la excelencia de Jesús, encontró otra nota sobre el púlpito que decía, esto lo vemos en Juan 20:20, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando nosotros tomamos material de otras fuentes, porque quizás pues creemos que traen mayor sabiduría, mayor conocimiento, hermanos, caemos en el error. El mayor conocimiento y la mayor sabiduría y buenas prédicas para los que les encanta predicar, pues provienen de las Escrituras. Vemos en Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga, dice, la voluntad del que me envió, y que acabe, dice aquí, su obra. Cristo, pues un hombre muy dedicado, hermanos, desde su niñez. Gracias, hermano Rubén. Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo, como un hombre muy, muy concentrado en la palabra. Hermanos, pues el tiempo se nos agotó. Les voy a pedir a mis hermanos que demos algunos comentarios finales, ¿verdad? Hermano Alejandro, por favor, un comentario final, una conclusión. Esto no quiere decir que ya agotamos el tema, hermanos. De aquí 8 días vamos a seguir abordando muchas más características de nuestro Señor Jesucristo. Quizás unos 8 o 15 días más estemos trabajando el tema. Hermano Alejandro, tu conclusión. Muy bien, hermano. Para concluir, hermano, lo único que podemos hablar o decir conforme a las Escrituras, que el niño o nuestro Señor Jesucristo crecía, como lo comentábamos, ¿verdad?, en estatura y sabiduría, pero también abarca y dice que él siempre fue obediente a quién, a sus padres, como un ser humano, como carne que era, pero sin dejar su deidad. Eso nos da un gran ejemplo que a pesar de todo Cristo era humilde, sencillo y obediente, y tanto en su forma carnal como en su forma de deidad, obedeciendo siempre al Padre. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que tú como yo debemos de copiar lo mismo, crecer en obediencia solamente a aquel que nos ha amado hasta el día de hoy. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Josué, un comentario, por favor. Bueno, hablar de nuestro Señor Jesucristo, como dicen nuestros hermanos, es un tema eterno. No podríamos describir todo lo que Cristo hizo, lo que es, y así también hablar de Él, pues es el propósito principal del Evangelio. Cristo nuestro Señor siempre va a ser el tema central en toda predicación y en todo propósito cada vez que se hable de Dios, y para nosotros, pues en el caso particular es un gusto, un gozo poder hablar de Cristo, y yo creo principalmente que todos aquellos que sienten lo mismo, principalmente verán en Cristo Jesús ese ejemplo, que como hijos de Dios debemos seguir, ser semejantes a Él, para que también podamos estar donde Él está en este momento, a la diestra del Padre, disfrutando de una eternidad juntamente con Él en el cielo. Gracias, hermano José, muy amable. Hermano Rubén, un comentario final, por favor. A mí me encantaría cerrar con este pasaje de la Biblia que dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, si nosotros intentamos separarnos de Cristo, pues aténganse a las consecuencias. Gracias, hermano Rubén. Pues efectivamente yo también quisiera cerrar con un pasaje bíblico. Se los voy a leer en una versión Palabra de Dios para Todos. Es una versión, me parece un poco más sencilla, un poco más comprensible. Dice así, Filipenses 2:5. Piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Cristo era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se arrodillen ante Jesús, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando honra así al Padre. Me parece, hermanos, que este
pasaje concentra mucho de lo que estuvimos hablando el día de hoy, lo resume muy bien, me parece que es muy claro. Hermanos, pues agradecemos nuevamente su escucha, agradecemos, hermanos, su compañía. Sabemos que es complicado estar todos los miércoles atendiéndonos. Atendamos a la palabra de Dios, hermanos. Les agradecemos. Sé que tenemos hermanos en Tabasco que son muy, pues nos siguen mucho. Les agradecemos el favor de su atención. A nuestros hermanos en San Luis también nos siguen mucho. Hermanos del kilómetro 10, hermanos de Saloya, un fuerte abrazo. Y pues agradecerle al máster que nos estuvo auxiliando hoy, a pesar de las dificultades que enfrentamos, pues muchas gracias. Agradecerle a nuestros hermanos que están en el staff, nuestro hermano Armando Pedraza, siempre ahí pendiente de todo lo que hay que trabajar, nuestro hermano Ciel, nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano Isaí ahí en los medios, en el Facebook, dándole muy duro, y a nuestro hermano Mario que se nos escapó y anda de fuga por San Luis, me dices, ¿verdad? Andaba en San Luis, me parece. Ciudad ¿sí, Victoria. En Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pues un saludote, Mario, un abrazo, esperamos pronto que estés con nosotros, ¿verdad? Aquí hay muchos Río Verde, San Luis Potosí. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Bueno, Río Verde, San Luis Potosí. Y a nuestro camarógrafo, el hermano Miguel, que también nos hace el favor de estar todos los miércoles aquí con nosotros. Y que sin él no podría ser posible estar en el YouTube. Claro, no se vería esto. Ustedes pueden ver este programa por YouTube y es gracias a que nuestro hermano Miguel está duro con la cámara durante 1 hora y un poco más. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Nos vamos a ir con una oración. La oración final le vamos a pedir que la lleve en esta noche mi hermano Adrián. Hermano Adrián, despídenos con la oración final y las peticiones que tú mismo ahí leíste, ¿no? Por favor. Con todo gusto. Vamos a Dios en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos porque has tenido hoy la misericordia de podernos conducir en una emisión más, la cual hemos hecho con el más grande afán de poderte agradar, de que tu verdad y tu palabra sea expresa en este momento. Te agradecemos porque sin ti nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Tú mejor que nadie sabes, Padre Santísimo, que hay muchas peticiones, hay muchas situaciones que a tu hermandad, a tu congregación, en todo el mundo están pasando por problemas, están pasando por dificultades y por sinsabores muy fuertes. Hoy te pido, Señor, ya que pues por cuestiones de tiempo sería imposible volver a repetir todo, pero tú escuchaste más que nadie lo que hoy se pidió. Tenemos gente enferma, tenemos gente de edad, tenemos gente que está en coma, que está en desgracia, que tiene cáncer, que tiene también problemas de trabajo, que no se encuentra ahorita pues con una moral sólida, gente que está en busca de esperanza, gente que te necesita y te requiere, Señor, y para ellos te pido que tú prestes tu oído para que en la medida de tu voluntad atiendas todas y cada una de estas peticiones. Te pido humildemente, Señor, que tú también sigas bendiciendo esta misión, que nos des el hacer y el querer como el vivir y el respirar, para que tu obra siga siempre esparciéndose. Te pedimos que bendiga la emisión que hoy aquí nos da cabida, que nos da en este momento la oportunidad de poder salir al aire, para que pues ellos sigan teniendo los medios y sobre todo la economía suficiente para poder seguir adelante con esta encomienda que tú nos has puesto. Bendice a todos nuestros locutores, a todo nuestro staff, a todas las personas que nos escuchan, porque para ustedes, hermanos y radioescuchas, es para quien pedimos tanto. Que Dios los cuide, que Dios los ampare, que Dios los bendiga, y que jamás los deje de su mano. Pues todo, Padre Santísimo, es que te pedimos en este momento que sea hecho con la decencia, con el orden que tú lo requieres. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo lo imploramos. Amén. Amén.